Vamos a comenzar en esta mañana compartiendo acerca de Hechos 13, ¿sí? Y vamos a ver los versículos 13 al 50, o sea, vamos a ver todo el capítulo completo. Y quisiera que antes de eso alguien me contara, dos personas, lo que se estuvo viendo la semana pasada. Entonces, a elección, bueno, primero dar la bienvenida también a Nicole Gantío, bienvenida. También a Catherine Ballén, bienvenida. Laura Cortés también que está allí. Andrés Escobar también y Verónica. ¿Quién más que se agregó al final? Bueno, creo que están todos, pero me gustaría que alguno de ustedes compartiera qué recuerdan de la última enseñanza. Voy a hacerlo por lista. Vamos a comenzar de abajo para Wilson Roballo. Aló, ¿Qué más, Wilson? bien, bien, ahí vamos. Yo paso. Te escuchamos. ¿Qué recuerdas de la enseñanza pasada? Hechos 13, 1 al 12, creo. Bueno, creo que se le cayó. Wendy, Wendy, ¿recuerdas algo de la enseñanza que Sebas estuvo compartiendo? La idea es que todos podamos compartir y en algún momento podamos hablar. Wendy, que le demos un segundo. Uno, ¿me escuchan cortado? ¿O se escucha bien? ¿Te escucha bien, Dani? Pues acá. Listo. Ah, es el internet, tiene problemas con el internet. Bueno, voy a preguntarle a Laura Cortés. ¿Recuerdas algo de la enseñanza anterior? ¿O Karen? ¿Karen recuerda algo de la enseñanza anterior? Eh, sí, yo recordaba que, bueno, Sebastián nos hablaba y nos decía que cuando muchas veces hay oposición, o sea, obviamente Satanás siempre va a ponerse a la obra del Señor, pero que si uno está, o sea, totalmente confiado en el Señor y dependiendo del Espíritu Santo, el Señor usa esas cosas para bien. Eso era lo que yo recordaba. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar ahí pendiente. No se trata de decir todo el capítulo, sino algo que nos haya quedado en la enseñanza. Bueno, nosotros tenemos que hacer como un resumen. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, o más bien voy a hacer rápidamente el resumen de los últimos capítulos? Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es los dos personajes principales en Hechos? ¿Cuáles son? ¿Quién responde? Pablo Pedro. Muy bien, comienza Pedro, ¿sí? Eh, eh, Obedeciendo al Señor en cuanto a la promesa de que Él abriría las puertas tanto a los judíos como a los gentiles, el ministerio como tal, ¿sí? Pero después entra Pablo, ¿sí? Que es Saulo transformado por Cristo, en obediencia a Dios es transformado, es sorprendido, obedece y cree al Señor Jesús y es usado por Dios grandemente. Entonces, esos son los dos personajes principales. Estamos viendo ahora la transición en la que Pedro, después de su ministerio, sí, igual que continúa, pero da puerta a Pablo para comenzar el ministerio. También estuvimos viendo en Hechos 11 cómo Pedro es dirigido a hablar a los gentiles por medio de Cornelio, ¿verdad?
una persona o una escena tremenda donde Dios dirige, orquesta todo para que él pueda ir a un lugar y lleguen a su casa mientras él oraba, golpeen y él se dirija en obediencia y muchos lleguen a conocer a Cristo, gentiles. Y los judíos se den cuenta de que sobre los gentiles ellos también podían recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador, recibir el Espíritu Santo. Y en señal de eso, de que los judíos estaban allí presentes, hay una señal que demuestra de que eso viene de parte de Dios y son los dones, o más bien las lenguas, que eran lenguas en las que se podían entender, ¿sí? Para que los judíos tuvieran certeza de que eso venía de Dios, ¿sí? Ellos buscaban señales, los judíos conocían de Jehová, el que abrió el mar, el que estuvo presente en los milagros, entonces Dios confirmaba de esa forma que era Dios obrando allí, ¿sí? Hechos 12, Pedro es encarcelado por obedecer, Jacobo es muerto y Pedro luego librado por Dios, la iglesia siempre involucrada en la intercesión y en la oración. Entonces, escenas donde vemos el poder de Dios, donde vemos la dirección del Espíritu Santo, por eso Hechos es también de los apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles en obediencia al Espíritu Santo hacían lo que hacían. Entonces era el Espíritu Santo obrando en ellos y en toda la iglesia. Hechos 13, Pablo entra en escena, son llamados no por popularidad, ni por votación, ni por carisma, ni por ser perfectos en su andar, porque eran seres humanos, son elegidos porque estaban en obediencia a Dios y sirviéndole. Vamos entonces todos a Hechos, y yo voy a ir dándole a personas a leer algunos pasajes, así que muy atentos, haga de cuenta que estamos en la reunión unos frente a otros, ¿sí? Y estamos en esto, ¿sí? Entonces vamos a Hechos 13. Hechos 13. Entonces Bernabé y Pablo, Saulo. El primer viaje misionero, ellos comienzan allí. Y es interesante cómo Dios guía y orquesta también todo. Dice en el capítulo 13, versículo 4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Entonces vemos la elección del Espíritu Santo obrando para que estos hombres llegaran a conocer o fueran enviados a una tarea específica. Fijémonos cómo en el versículo 2 del capítulo 13 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces hay no solo es Dios obrando y eligiendo porque sí, sino que en estos hombres había devoción, en la iglesia había obediencia, había una sensibilidad para escuchar qué estaba diciendo Dios. Que contrario a lo que hoy pasa en las iglesias, de formas de trabajo en las que... Bienvenido Andrés, viene ahí la cámara. Hoy en día las iglesias tienen un mecanismo fácil. ¿Cuál es? La misión se hace con profesionales, con agencias, con la forma de pensar de que yo estoy llamado a servir en otro lugar y no en mi iglesia, ¿sí? Cuando aquí vemos es todo lo contrario, porque vemos como en el capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, ellos estaban totalmente involucrados en la iglesia, estaban con las personas, estaban ayudando. En un momento dicen, no es justo que nosotros que estamos enseñando la palabra tengamos que servir a las mesas. Entonces había otras necesidades, otros eran diáconos,
había mucho trabajo, y en medio de todo ese trabajo, de esa provisión de tantas personas y de servicio, el Espíritu Santo dice, por favor, apártenme a Saulo y a Bernabé. Los quiero seguir usando, pero en otro lugar, ¿sí? Y ahí comienza tremendo viaje de Bernabé y Saulo, primer viaje del apóstol Pablo. Y en el capítulo 13 llegan a Antioquía de Pisidia, ¿sí? Una ciudad también importante. Y aquí ocurre algo tremendo. Yo quiero hacerles algunas preguntas como importantes, ¿sí? Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿puede Dios guiarme de la forma en que guiaba a estos varones, a estas iglesias? ¿Sí? Y la respuesta es sí. ¿Qué nos diferenciaba de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios? ¿Quién me contesta eso? ¿Qué nos diferencia de ellos? De Pablo, de Pedro, de las iglesias de esa época. ¿Qué nos diferencia? ¿Quién da más? No, nada. ¿Quién? No, tenemos las mismas posibilidades. Así es. En cuanto a ser hijos de Dios, dice que soy mujer, no porque dije hombres y mujeres, porque en ese lugar había mujeres. Incluso las esposas de muchos de los que estaban allí, aunque no se nombran, eran parte del ministerio y de la obra de Dios. Hay algo que nos diferencia. En realidad nada, Diego lo dijo, nada. Lo único es la época, ¿sí? El contexto, digamos, el año como tal. Pero si vemos el crecimiento de las naciones, el pecado, las nuevas ideas, todo eso es actual en nosotros y era actual en ese momento, ¿sí? Entonces, nada nos diferencia de poder ser guiados, ser animados como lo era Pablo, como lo era un Pedro, como lo eran los apóstoles, como eran las primeras iglesias que daban su vida por Cristo hasta la muerte, ¿sí? ¿Cuál era la clave para que hubiera esa armonía al obedecer al Señor? ¿Cómo había tanto respaldo de parte de Dios? Me pregunto, ¿puedo vivir en medio de tanta inseguridad que hay ahora, seguro de que Dios me está hablando? ¿Sí? Entonces, yo les voy a dar lectura rápida, ¿no? Curso intensivo de lectura rápido, técnicas de lectura. Voy a apagar mi micrófono y yo quiero que ustedes lean todo el capítulo 13. Digo todo para que vean todo lo que ha pasado, pero vamos a enfocarnos del 13 al 50. ¿Sí? Gilmara nos va a dar refrigerio. 13 al 50. Apaguen sus cámaras. Los que estén juntos allí, lean todo el capítulo 13 y vamos a hacer unas preguntas de comprensión de lectura o de lo que dice el texto. ¿Listo? Entonces voy a dar 2 minutos para eso. Listo, podemos volver a poner entonces nuestras cámaras. Espero hayan podido leer el pasaje. Tremendo, ¿no? Como en estos pasajes vemos algo importante. Y voy a hacer algunas preguntas. Karen, ¿me colaboras? Sí, gracias. Gracias. Se ríe, ¿sí? Bueno, vamos a ver, del 13 al 50, ¿cuál es el centro del pasaje o el punto crucial y definitivo? ¿Cuál es? Vamos a escuchar. Voy a poner aquí para que todos podamos hablar. Que comience Diego. Rápidamente. Puntualmente, tal es esto. Y luego que hable Andrés Escobar. O sea, es puntual. Yo creo que es esto. Te escuchamos, Diego. Sí, sí, Dani, pues entonces Pablo le está refiriendo a Israel, a su pueblo, lo que Dios ha hecho, ¿no? Sacarlos de Egipto, soportarlos por 40 días
en el desierto, después Toda la llevarlos, historia. sí, 400 años eh, enviándole Dios jueces, después un rey, y así hasta llegar al cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Listo, les hace como un... Entonces tú dices que les hace... Parte del mensaje es, digamos, poner en contexto todo lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Andrés, ¿qué Es- dice? Muchas gracias, Diego. Sería, no sé, como que Pablo y Bernabé fueron enviados y hubo como oposición, después pudieron compartir como la palabra en Antioquía y hablaron como la vida de Jesús, sobre la historia antes, o sea, antes que llegara Jesús, de David y todo esto, Ajá. como predicar, Hay una después de la predicación, oposición. o sea, hay una predicación clara de todo el mensaje. Muy bien. Diego, ¿me ayudas con tu micrófono? Gracias. Eh, vamos a ver, Gilmara, punto central de la historia. A ver, todos estamos aquí opinando. Bueno, chicos, sí, yo veía que Pablo empieza a hacerle como un recuento, como a recordarles paso a paso la historia del pueblo de Israel desde el desierto, los jueces, cuando el Señor les dio rey, de qué forma el Señor siempre estuvo presente con ellos, a pesar de cómo eran ellos, pero era como dice acá, era como hacerles recordar y anunciarles como el mensaje de salvación, el perdón de pecados. Y pues vemos que también les trae como a colación muchos salmos, les recuerda aquí varios salmos, que el Señor fue levantado de los muertos, que fue llevado al madero, todo eso hasta su resurrección. Eh, y veo que también nos dice que esas personas se maravillaban y les rogaban que siguieran hablándoles de todas estas cosas y antes le animaban para que perseveraran en la gracia del Señor, pero como todo, eh, tuvieron oposición. Entonces Sí. muchas personas empezaron a tener envidia por todo lo que Pablo estaba haciendo en ese lugar a través, con el Señor a través de Pablo, y empezaron a contradecirlo y a blasfemar así rápidamente. Así es. Entonces una escena tremenda. Pero todos dijeron cosas ciertas. Pero hay un punto de la historia crucial que sorprende y que está relacionado con todo el libro. Y quiero que por favor leamos todos allí, nos ubiquemos en el versículo 15. Y después, si ellos fueron a la sinagoga el día de reposo y se sentaron, eh, eh, y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ¿sí? Bienvenido, Brian. Bienvenido. Hola, Entonces, ¿cómo les ha ido? versículo Bien? 15, si tienes una Biblia, busca Hechos, capítulo 13, versículo 15, ¿listo? Y me ayudas Hechos, con Hechos, Hechos 13, eso es. Y sigues ahí la lectura, yo voy a seguir listo. enseñando. ¿Me ayudas con tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Bueno, Entonces dice el 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, ese es el punto de la historia donde uno dice, se quiebra todo esquema porque ¿quién podría darles una oportunidad como esta? Ahora fíjense la obediencia de ellos al someterse al estar en una sinagoga, aunque ya no fueran judíos, en el sentido, eran judíos, pero sabían que su fe estaba en Cristo y no en algo religioso y pasajero, sino que ya se había cumplido todo en Cristo, pero ellos van a la sinagoga, ¿sí? Y escuchan de los profetas, ¿sí? Y eso les abre la oportunidad y la puerta de compartir ahora el mensaje desde lo que se estaba leyendo, ¿sí? Entonces, ese es el punto, mejor dicho,
el clímax de todo, porque por eso se desarrolla todo. Fíjense que por esa, la oportunidad de compartir, por esa, muchos creen, por ese punto, por ese mismo punto, también llegan la oposición, ¿sí? Entonces todo nace de allí. Segunda pregunta de la lectura. ¿Cuál es la acción clave en el momento que Pablo y Bernabé comienzan a ser usados? O sea, cuál es el momento en el que, clave en el que ellos comienzan a ser utilizados? Alguien que quiera de pronto decir, compartir. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Laura, ¿quieres compartirnos cuál es el momento importante en el que, digamos, que se nota que ellos comienzan a obedecer a Dios? Laura, voy a golpearle acá. No sé qué pasó. Si es lo chévere de tener cámara, porque no sabe que están ahí. Bueno, sigamos. El momento clave en el que vemos que estos hombres salen, ¿sí? O toman acción en el momento es cuando agarran esa oportunidad, ¿sí? O sea, Dios les dice por medio de estos hombres qué palabra de exhortación tienen para el pueblo. ¿Y ellos qué hacen? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y aquí hay un sentido de propiedad, ¿sí? O sea, él tomó propia esa oportunidad que Dios le daba. No porque fuera una puerta abierta, como muchos dicen, no, pues si Dios no quiere esto, Él me cierra la puerta. O si Dios no quiere esto, pues Él no la abre. Y no es así. ¿Sí? En la vida de nosotros como hijos de Dios, las puertas abiertas están relacionadas directamente con lo que yo ya le he orado a Dios y con lo que Él ya me ha mostrado. Entonces la puerta abierta termina siendo realmente algo más que me confirma y que me da pie para yo obedecer, pero no significa que me guíe yo por puertas abiertas. ¿Sí? Ejemplo, ¿será que Dios quiere que yo me endeude? Bueno, si no me pagan es porque no. Algo así. No podemos llegarnos a vivir de esta forma. Ese es el momento importante en el que toman propio. Fíjense en cómo Pablo tenía en claro quiénes estaban allí. Porque dice, varones israelitas, un grupo, ¿cierto? Los judíos. Sabía que allí habían judíos. Y luego, y los que teméis a Dios. Conocía el público con el que estaba tratando, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios esa guía y creerle al Espíritu Santo que nos guía a cómo hablar con esta persona, cómo mostrar nuestra fe, primero con nuestra vida. Es interesante cómo Dios obra y en cierta forma había respeto por Pablo, ¿sí? O por lo menos les conocían, de alguna forma habrían tenido conocimiento de quiénes eran ellos. Vamos a otra pregunta. ¿Qué argumento toma Pablo para compartir el Evangelio? ¿Qué argumento toma Pablo para compartir el Evangelio? Entonces le voy a pedir a Wilson, luego a Karen y luego a Verónica. Que los tres opinen en cuanto a ese punto. Una, Wilson, te escuchamos. Hello. Bueno, Karen, te escuchamos.
Bueno, yo no alcancé a leer todo el capítulo, pero más o menos lo que alcancé a leer, creo que es mostrarles a los israelitas todo lo que Dios hizo en su pueblo, ¿no? Empieza diciéndoles cómo los sustentó 40 años en el desierto, cómo los sacó de Egipto. Bueno, empieza a decirles una serie de cosas, como mostrando el amor de Dios hacia ellos. Pienso yo que es ese, no sé. Bien, bien, aquí estamos para opinar y enriquecernos. Sí. Verónica. Ah, ya. Bueno, sí, nosotros también leímos un poco rápido, entonces no sé, pero de acuerdo con lo que dice Karen, la pregunta fue, bueno, una pregunta fue, si tienen alguna palabra o ¿cómo se dice? Un anuncio, si tienen alguna palabra de esto, para decir. Entonces, yo creo que no es una entrada perfecta para que uno pudiera llegar y aprovechar que su pueblo estaba reunido y empezar a contar todos los sucesos, refrescar la memoria del pueblo para que empezaran a entender por qué todos estos sucesos ocurrieron y cuál era el propósito de Dios para con el pueblo. Entonces, Listo, muchas gracias. Muchas gracias a Karen, muchas gracias a Verónica. Dani, tienes el micrófono. Si estaban haciendo así. Sí, es lo importante de tener las cámaras. ¿Sí? Bueno, entonces, exactamente. Miren cómo comienza Pablo. Si el argumento que él toma dice, entonces, 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Comienza entonces su argumento, lo comienza a agarrar del conocimiento que ellos tenían de Dios, ¿sí? O sea, él toma lo que conocían y lo que, me imagino, no sé qué texto habrán leído en la sinagoga ese día, pero muy probablemente habrá quizás agarrado parte de eso para comenzar su mensaje, ¿sí? Y el punto importante es el 39, 38 y 39. Mire, fijémonos bien 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces eso es tremendo, porque la sabiduría que tenía Pablo para compartir el evangelio era increíble, ¿sí? Porque tomó la mente del judío y de los que buscaban y estaban temiendo a Dios y querían buscarle. Si estaban en la sinagoga era porque estaban buscando de alguna forma a Dios. Entonces toma y hace un recuento entero de las obras de Dios, de la revelación de Dios. ¿Cuál es la mejor forma de nosotros dar o hacer caer en cuenta a otros que hay un Dios que existe? Por los testimonios que hay en su palabra. ¿Sí? Por las pruebas que hay en su misma palabra de que hay un Dios. Muchas veces nuestros argumentos, queremos ganar argumentos, pero con nuestros propios argumentos, ¿sí? O ganarle a la persona por lo que puedo decir, cuando es en la palabra de Dios donde tenemos todos esos argumentos para que la persona conozca a Cristo. Y termina diciendo, toda esta revelación de Dios termina en que su próxima, o como Dios se ha estado revelando, es ahora en Cristo, ¿sí? Como dicen Hebreos, que había hablado por medio de profetas muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo.
¿sí? Tremenda la sabiduría de Pablo, como Dios le guía. Y ya para ir, algo, digamos que algo que a uno le sorprende mucho es qué decisión se tomó, para que veamos, cuando el evangelio es rechazado y por qué. ¿Qué decisión toma Pablo y Bernabé? Por favor, que nos comparta. Catherine, si quiere compartir. Y Felipe. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé cuando vieron que los judíos rechazaban el evangelio? Porque fue claro. ¿Qué hicieron? La señal que ellos usaron de sacudir sus pies, o sea, como decir, ya compartimos, pero, o sea, la obra queda ahí, es decisión de ustedes si deciden o no. Así es. Entonces, eso había sido dicho directamente por Jesús cuando fueron enviados, que lugar que no quisieran escuchar, que sacudieran sus sandalias, ¿sí? Símbolo de hemos ya mostrado el evangelio, es responsabilidad propia, ¿sí? ¿Algo para agregar, Felipe? Que está sin luz. No, precisamente lo que dice Catherine está bien y sí, ver cómo ellos, pues, al ver, pues precisamente eso es algo muy, muy, muy especial y es como los judíos al rechazar es la oportunidad para que los gentiles, pues nosotros hubiéramos podido tomar una decisión por Cristo. Entonces es Dios en su soberanía como utiliza el pueblo judío para que nosotros lleguemos a Cristo y pues Cristo mismo era judío pues todos ellos, todo ese contexto, pues todos eran judíos, entonces pues es una bendición. Tremendo, ¿no? Dos corazones distintos frente a un mismo mensaje. Unos con mayor conocimiento que otros, ¿sí? Los judíos. Pero los gentiles recibiendo el mensaje con gozo. ¿Sí? Es como es tan largo, no me dediqué a versículo por versículo porque sería mucho tiempo. ¿Sí? Pero tremendo el Señor como guía y como. Entonces, volvamos a vivir en fe. ¿Cómo así? De pronto estamos en nuestras casas en medio de esta cuarentena y no entiendo cómo así que otra vez volver a vivir por fe si yo soy hijo de Dios. Eh, pero estoy viviendo en fe, o sea, ¿pero a qué me refiero? Me refiero a que hemos perdido la confianza, la fe de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que está obrando y que coloca situaciones para que seamos de testimonio, que Él usará su palabra, la cual debemos como testigos de Cristo escudriñar, y también que mi conducta como un hijo de Dios debe siempre aferrarse a sus principios, sin importar que otros me juzguen o juzguen mi actuar, ¿sí? Que Dios se glorifique. Entonces, veamos rápidamente ya terminando, la obra de Dios en el que obedece, perdón. La obra de Dios en el creyente que le obedece. ¿Cómo debe ser quien le obedece? ¿Sí? Primero vamos a ver el respaldo. Cómo Dios obró en Pablo y Bernabé que obedecieron al llamado de Dios. Y lo primero es que Dios se encarga de abrir puertas. ¿Sí? Versículo 15, ya lo vimos. Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad. Y si nosotros nos ponemos a recordar cómo Dios utilizó a Pedro, cómo Dios utilizó a Ananías cuando Saulo se acerca a él, fue la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando en el capítulo 8 de Hechos también, Felipe y el etíope, dice en el versículo 29, el 30 y el 35, dice que el Espíritu le dijo. Entonces vemos una característica del Espíritu Santo que es parte de la Trinidad, que es una persona, ¿sí? No se le ora al Espíritu Santo, no le alabamos, sino no vemos en la Escritura algo como eso, pero sí vemos
una comunicación muy, muy, muy personal, muy dirigida, que el creyente es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios le habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le recuerda las palabras, su palabra, le guía. Entonces, en ese caso, ¿cómo el Espíritu Santo le habla a Felipe, al etíope? Una guía específica, ¿sí? Le guía a ir a compartir. También cuando vemos el llamamiento de Saulo, como Ananías, también el Espíritu Santo le dice a Ananías que vaya a donde está Pablo, otra vez el Espíritu Santo, ¿sí? Y que obedezca. Pedro y Cornelio, otro ejemplo donde el Espíritu Santo dirige, habla, coloca las situaciones, Dios obrando, ¿sí? Y dice en el capítulo 10, versículo 34, dice, Pedro, dice, abriendo la boca, ¿sí? Oportunidades dadas, puertas abiertas. ¿Y qué hicieron estos hombres? Abrieron su boca. ¿Sí? Comenzaron, cuando Felipe y el etíope, hay una parte muy importante, dice, comenzando desde esta escritura, que era Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces preguntémonos, orémosle a Dios, ¿qué circunstancia puede ser esa que me permita comenzar a compartir de Cristo? Una duda en un compañero de estudio, temores que hay hoy día, de donde yo puedo agarrar eso para que lleguen a Cristo, para compartirles el mensaje de Cristo, ¿sí? Entonces, parte del respaldo de Dios, vuelvo y digo, no es abrir puertas porque sí, no es que me abre y yo me mando, no, yo ya he orado, yo ya he obedecido como Bernabé y Pablo, estoy en la obediencia a Dios ya, y Dios abre una puerta porque yo sé que Él ya me ha hablado, Él ya me está dirigiendo, ¿sí? He decidido obedecer a Dios cualquiera sea su guía para mi vida, porque la obediencia no está cuando Dios me presenta me habla en el momento, sino yo ya tengo que tener una actitud de obediencia. ¿Qué puertas ha abierto que se alineen con la voz que Él me ha dado y con su dirección? ¿Sí? ¿En qué punto de mi vida y obediencia me encuentro hoy? ¿Sí? O sea, ¿estoy en obediencia a Dios hoy? Ahora vemos también el respaldo de Dios, ¿sí? Dios cómo bendice al que le obedece, al que es guiado por Él. Abre puertas, pero también da respaldo y protección. ¿Cuál es el respaldo y la protección que vemos aquí? Veamos versículo 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Qué mayor respaldo de Dios que la palabra de Dios obre en las personas y que esas personas respondan a la voz de Dios? No a mi elocuencia, ni lo carismático que soy, ni lo chévere que comparto, porque necesitan, es de Cristo. La palabra del Evangelio es exhortación. Miren, veamos acá. Cuando le dicen la oportunidad de alguna palabra de exhortación, es muy interesante que esa palabra se ponga ahí, porque exhortar es mostrar el error, ¿sí? Pero es mostrarlo con misericordia y verdad. Pero muchas veces la palabra de exhortación no gusta. No gusta que yo a un familiar mío le diga, yo no participo de su pecado. Yo no voy a hacer esto porque yo soy hijo de Dios. No llama la atención, no complace, no le gusta, no nos gusta a nosotros que nos muestren el pecado y nos digan, usted está en pecado. ¿Sí? Y cuando mostramos el Evangelio de Cristo, sí o sí debe estar la exhortación de decirle a la persona,
Tú eres pecador y estás confiando en tus obras. ¿Sí? Estás poniendo tu confianza en obras muertas, en obras que Dios dice que son trapos de inmundicia. Necesitas soltar eso y dejar a Cristo. Debes de considerarte que necesitas un Salvador. Entonces esa palabra es fuerte. Y corazones sensibles, donde Dios ya está obrando, responden en obediencia, con gozo. Quieren más, quieren conocer. Pero ¿qué pasa con otro bloque de personas? Choque, ¿no? Oposición, enojo. Estaban murmurando, estaban airados, ¿sabes? Celos, estaban contradiciendo todo, ¿sí? Tremendo. También vemos en los versículos 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Ustedes pueden creer esto? Que toda una ciudad, 8 días después, como si nosotros hiciéramos un culto un domingo y mucha gente vino, y al otro día toda Suacha quiera entrar a la reunión. Algo así. Primero no entramos y si es distanciamiento social, pues complicado. Pero imagínense toda una ciudad. Lógicamente no era una ciudad tan grande, pero toda la ciudad quería escuchar. Había una obra de parte de Dios allí. ¿Sí? ¿Era eso respaldo? Claro. Sí, claro. Versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y aquí habla la palabra de nuevo, es lo que quiero hacer énfasis en cuanto al respaldo de Dios. ¿Sí? Parte del respaldo de Dios para quien le obedece es valentía, ¿sí? De nuevo. Esa sabiduría que Dios da y le dio a Pablo para hablar con firmeza, con propiedad, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Volvamos a vivir en fe, o sea, creyendo que en nosotros está el Espíritu Santo. Como decían aquí en el chat, ¿qué nos diferencia de estos hombres? No, pues está X cosa, ¿no? Pues la época es lo único. La vestimenta, que no había internet y ahora sí. Que no habían carros y ahora sí. Solo esas cosas. Porque el resto tenemos al Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo estaba allí y también está acá. Sí. Y terminamos. Vamos a terminar con otro versículo también, el 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y aquí hay un tema tremendamente que uno se ha tomado muy mal muchas veces. ¿Sí? El tema de la elección en Cristo. ¿Sí? Que muchos la nombran sin nombrar en Cristo. Terminábamos preguntándonos, ¿no? Capítulo 13, versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la verdad es que Cristo, o Dios, conoce de antemano quiénes van a creer y quién no. ¿Sí? Y la pregunta que nos podemos hacer en este versículo es, ¿ellos creyeron porque habían sido elegidos? ¿O ellos fueron elegidos y creyeron? Y la verdad es que eso no nos compete. Nosotros no podemos pensar como Dios. O sea, no estamos en la posición de conocer o entender
lo que es la presencia de Dios. No podemos. La Biblia claramente nos dice dos doctrinas fundamentales en la salvación, dos cosas fundamentales, y aquí las dicen. Solo este versículo las podemos ver. Primero, y creyeron. O sea, ellos escucharon la palabra de Dios, entendieron en su mente, en su corazón, ¿sí?, que eran pecadores, que la ley y los profetas no los podían salvar, que a la final era poner la fe en Cristo, que Él podía perdonarles los pecados. Ellos entendieron y pusieron su fe en Cristo. Y qué tremenda contradicción, ¿no? Los dos corazones, unos rechazando y otros con gozo, creyendo y queriendo conocer más. Y dice, esa elección en Cristo, precisamente es en Cristo. O sea, todo el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo ha sido elegido en Cristo. Entonces, terminamos recordando y teniendo muy presente cómo respalda Dios a quien le obedece. Abre puertas, ¿sí? Abre oportunidades, ofrece Dios su guía para que podamos compartir. Pero también respalda y da protección. Los gentiles que estaban allí fueron protección para que los judíos también no en cierta forma, no los fueran a matar allí, sino que estaban allí con los gentiles, los que querían conocer más. Y también vemos la importancia, 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Sí? Entonces Dios estaba cumpliendo su obra en estos hombres. Dios estaba cumpliendo la obra a través de estos dos hombres en ese lugar. Si Dios quiere utilizarte a ti, Dios quiere usarte en medio de esta cuarentena, nos quiere usar de alguna forma, que podamos, con personas que de pronto no podamos tener contacto, pero que podamos hablar de algún medio, por algún medio, esa es la puerta abierta en este momento. La cuarentena es una puerta abierta para poder compartir de Cristo de alguna forma, ¿sí? Entonces, oro por mí, ¿sí?, por cada uno de nosotros, para que aprovechemos y primero podamos vivir en nuestras vidas lo que Dios quiere que experimentemos, que vivamos la obediencia a Dios y la podamos reflejar a otros y podamos ver esas puertas abiertas que Dios quiere colocar para que podamos ser de testimonio a Él. Gracias al Señor por esto, porque todo nos lo ha dejado para nuestra enseñanza y para que volvamos a esa vida de fe, de creer que en nosotros está el Espíritu Santo, ¿sí?, de que Él está en nosotros, de que es una promesa, de que muchos de pronto decíamos en el compartir que hay mucho desánimo, ¿sí?, y nos preguntamos por qué tanto desánimo, por qué en mi vida de pronto no anda tan desanimado. Y una de las razones fuertes de por qué hay desánimo es porque hay pecado. Entonces muchas veces yo permito pecado y eso pues me desmoraliza totalmente, me deja en el piso porque permito cosas en mi vida y no puedo tener ese gozo de parte de Dios pues porque hay pecado. Entonces que podamos también tener la oportunidad de evaluar nuestro corazón, nuestra vida, cada uno, confesar ese pecado o esos pecados y volver otra vez a encontrarnos con el Señor y tener ese gozo que Dios quiere que tengamos. Así que mucho ánimo, hermanos. Todos nosotros estamos viviendo esta circunstancia, pero tenemos un Señor que no cambia, ¿sí?, y una misma fe que nos une, un mismo Señor, y seguimos conociéndolo. Dios puede hacer cosas así como ocurre acá. Sí, ¿cierto? Así es. Vamos a dar muchas gracias al Señor y voy a orar y ya terminaríamos este tiempo.
Señor, gracias por permitirnos conocerte más, porque eres un Dios que está dispuesto a obrar conforme a tu voluntad, a hablarnos, a dirigirnos, a usarnos, pero necesita de hombres y mujeres, Señor, que seamos fieles a tu palabra, que seamos sensibles a tu voz, que también tengamos muy presente, Señor, que las maravillas que hiciste en los hechos son maravillas que estás haciendo también aquí en nuestra época y puedes seguir glorificándote y obrando siempre y cuando, Señor, también nosotros obedezcamos. Tu obra va a seguir, tú vas a seguir glorificándote, así no obedezcamos, pero qué lindo poder ser parte de lo que tú estás haciendo y ver las maravillas que tú haces en personas y en una sociedad como esta. Señor, te rogamos por Soacha, por Bogotá, por Cazuca, por cada barrio de este sector, Señor, que sepamos también en donde vivimos compartir de Cristo y ser sabios al hacerlo. En el nombre de Jesús te amo, muchísimas gracias. Amén.